Hola a todos, mi nombre es Magalí Obsepian, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y en medicina nuclear. Trabajo en el Centro de Diagnóstico TESEVA y me especializo en oncoimágenes, particularmente en el método PET-TC. En el contexto de la cursada de diagnóstico por imágenes de la carrera de medicina de la UBA, en esta oportunidad vamos a adentrarnos en el mundo de la medicina nuclear. Los objetivos de este encuentro virtual van a ser conocer las bases de la medicina nuclear, comprender las diferencias entre imágenes morfológicas y metabólicas. También vamos a hablar de imágenes o métodos híbridos como el PET-TC. Vamos a hacer un breve repaso de las principales indicaciones de estudios de medicina nuclear en la práctica médica diaria y vamos a hablar también de los principios de radioprotección. Podemos hacer una división de los métodos de diagnóstico por imágenes en dos grandes grupos. Aquellos que nos brindan información anatómica son los que están situados a la izquierda de la pantalla e incluyen, por ejemplo, la radiografía simple, la ecografía, la tomografía computada y gran parte de las secuencias que se utilizan en resonancia magnética. Y por otro lado, aquellos métodos que nos brindan información funcional, ejemplos de ellos se sitúan a la derecha de la pantalla, y que incluyen a los métodos dentro de la medicina nuclear, también, por ejemplo, el examen PET, tomografía por emisión de positrones, así como también a varias de las secuencias que utilizamos en resonancia magnética, cada vez con más desarrollo, sobre todo en los últimos años, como puede ser la técnica de difusión, por ejemplo. Y luego, en un tercer grupo, tenemos a las imágenes híbridas, que son aquellas imágenes que combinan dos métodos, uno que nos brinda información anatómica y uno que nos brinda información funcional en el mismo examen. Por ejemplo, el estudio SPECT-TC o el PET-TC. En ellos se combinan un método que nos brinda información morfológica y uno que nos brinda información metabólica o funcional. Estos métodos o imágenes híbridas han sido desarrollados profusamente en los últimos años, con gran interés para el diagnóstico y la actividad médica diaria. En primer lugar, resulta esencial definir qué es la medicina nuclear. La medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza isótopos radioactivos o radiofármacos para la investigación, diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades. Si buceamos un poco en la historia, nos encontramos con un personaje muy importante en el desarrollo del área de la medicina nuclear, que fue Antoine Henri Becquerel. Becquerel fue un físico francés que descubre la radioactividad en 1896 en el contexto de sus estudios y sus experimentos basados en la fluorescencia. Él observa que luego de colocar sales de uranio sobre una placa radiográfica, se produce una mancha o un velamiento de la placa en el lugar donde las sales estaban posadas. Y piensa que existe alguna energía que no se puede ver a simple vista, que produce un efecto en la materia y que hasta ese entonces era desconocida. Por este descubrimiento le otorgan el Premio Nobel de Física en 1903, premio Nobel que comparte con el matrimonio Curie, Marie Curie y Pierre Curie, ya que los tres trabajaron juntos en el estudio de la radioactividad, de esta energía nueva que habían descubierto. Algunos hitos históricos vinculados al desarrollo de la medicina nuclear. En 1927, Dirac descubre los positrones y describe sus propiedades. En 1930 se inventa el ciclotrón, que es un acelerador de partículas gigantes que posibilita la producción artificial de radiofármacos por Lorentz. En 1950 se empieza a investigar la posibilidad de utilizar estos radioisótopos en el área médica como radiotrazadores. En 1974, Felts y Hoffman desarrollan el primer PET y ya en 1998, Townsend diseña el primer PET-TC híbrido en la Universidad de Pittsburgh. Es decir, que el desarrollo de la medicina nuclear se remonta históricamente mucho tiempo atrás, pero los grandes
digamos, desarrollos tecnológicos que nos permiten hoy utilizar la radiactividad en aplicaciones médicas no son tan antiguos como uno creería. Antes de adentrarnos en el mundo de la radiactividad artificial y sus aplicaciones en medicina, vale recordar que existen fuentes de radiactividad natural, como pueden ser alimentos, bebidas, radón, que es un isótopo radioactivo que se encuentra en la Tierra, rayos cósmicos, etc. Y que gran parte de la radiactividad a la que estamos expuestos diariamente proviene de fuentes naturales. Dentro de las fuentes artificiales de radiación, la gran mayoría de ellas proviene del área médica, es decir, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que utilizan radioisótopos. Ya definimos lo que era la medicina nuclear y nos queda entender qué son los isótopos radioactivos. Recuerdan que los isótopos son elementos químicos que tienen igual número de protones en su núcleo, pero distinto número de neutrones entre ellos. Muy bien, los isótopos radioactivos son átomos inestables o excitados, que tienen un mayor número de neutrones en su núcleo y que deben emitir partículas o energía desde el mismo núcleo para transformarse en elementos más estables, estando así en equilibrio con el medio que los rodea. Estas partículas o energía que emiten estos átomos inestables o excitados desde su núcleo, es decir, radiación ionizante o radiación gamma, se puede medir o registrar o contar utilizando detectores externos. Y luego, a través de un proceso de transformación digital, podremos, con estas cuentas registradas o medidas, generar una imagen. Estos detectores son los que conforman los equipos de medicina nuclear que permiten generar imágenes a partir de la administración de distintos radiofármacos a los pacientes, como pueden ver en la figura inferior central, en donde vemos una cámara gamma con 3 placas de detectores que van girando alrededor del cuerpo del paciente y una vez que cuentan o registran la radioactividad emitida por el paciente, pueden a través de un proceso de digitalización conformar una imagen diagnóstica. Muy bien, ya definimos qué son los radioisótopos y sabemos que son átomos excitados o inestables que tienen un exceso de energía nuclear y la emiten en forma de radiación gamma. Estos radioisótopos emisores pueden unirse a distintas moléculas produciendo los llamados radiofármacos. Estos isótopos radioactivos van a actuar como marcas que nos van a permitir rastrear o seguir la distribución de las moléculas que marcamos, tanto en el cuerpo del paciente y sus distintos tejidos como fuera de él. Vemos un dibujo que esquematiza un ejemplo de radiofármaco, que en este caso es la FDG, flúor desoxiglucosa, en el dibujo superior derecho. Allí vemos la molécula de análogo de la glucosa marcado con una bolita verde que representa al isótopo radioactivo, que en este caso es el flúor 18. Toda la estructura, la molécula más el radioisótopo conforman el radiofármaco. En medicina nuclear, el radiofármaco más utilizado es el tecnesio 99 metaestable. Este radioisótopo proviene de un generador y tiene una vida media de 6 horas. Y aquí debemos recordar el concepto de vida media. La vida media es el tiempo que transcurre para tener la mitad de dosis de un determinado producto, en este caso de un radioisótopo o radiofármaco. Es decir, que el tecnesio 99 con una vida media de 6 horas implica que si yo en el momento cero tengo, por ejemplo, 10 milicuries de tecnesio 99, a las 6 horas voy a tener 5. Y si pasan 6 horas más, voy a tener 2.5 y así sucesivamente. Y aquí es importante aclarar que la radiactividad no es eterna, es decir, vinculado al concepto de vida media, los átomos o los isótopos radioactivos van perdiendo la capacidad de ser radioactivos a medida que van liberando radiaciones gamma de su núcleo. Esto hace
que en el caso de los radiofármacos no puedan ser guardados o estoqueados para su uso futuro, sino que tengan que utilizarse dentro de las ventanas de vida media para aprovechar la característica de radioactividad que tienen. Luego de un tiempo, esa radioactividad se pierde y no los podremos usar como marcadores o radiotrazadores. En la imagen inferior derecha vemos un ejemplo de utilización o marcación con radioisótopo, tecnesio 99. En este caso se esquematizan dos glóbulos rojos. El de la derecha está marcado con una estrellita amarilla que representa el tecnesio 99. Con esto les quiero mostrar que también los radioisótopos pueden ser utilizados individualmente, es decir, sin conformar moléculas más grandes o radiofármacos, y en este caso, en el caso de los glóbulos rojos marcados con tecnesio 99, se genera una estructura glóbulo rojo radioisótopo que nos va a permitir rastrear o detectar la acumulación de glóbulos rojos en distintos tejidos, como por ejemplo en el caso de un sangrado intestinal. En el caso de las aplicaciones médicas de radioisótopos, se utilizan radiofármacos producidos artificialmente. Y estos radiofármacos que vamos a utilizar en medicina nuclear van a provenir de distintas fuentes. Pueden producirse en ciclotrones, aceleradores de partículas gigantes o generadores. El caso del tecnesio 99, como dijimos, proviene de un generador que contiene al radionucleído madre o molibdeno y del cual se va eluyendo o extrayendo diariamente la cantidad de tecnesio 99 producida dentro del generador. Este es un generador que tenemos en el servicio de medicina nuclear y del cual vamos obteniendo cantidades de tecnesio 99 para utilizar en los distintos estudios médicos. El tecnesio 99, como dijimos, es uno de los isótopos más utilizados en medicina nuclear, y esto es porque se puede unir a una gran cantidad de moléculas, es decir, podemos marcar gran cantidad de moléculas para detectar su distribución en los tejidos o su acumulación patológica, etc., en los distintos órganos. Y aquí algunos ejemplos de distintos radiofármacos producidos con tecnesio 99 como isótopo marcador. Por ejemplo, para realizar un centellograma óseo vamos a tener que generar un radiofármaco que va a estar formado por difosfonato o metilendifosfonato, cuya sigla es MDP, marcado con tecnesio 99. Sabemos que los bifosfonatos se concentran, acumulan o depositan en el tejido óseo. Es decir, que este radiofármaco, marcando difosfonato con tecnesio 99, nos va a permitir evaluar todo el sistema óseo y esquelético y detectar, por ejemplo, metástasis, fracturas u otras patologías primarias del hueso. Lo mismo, como dijimos antes, en el caso de glóbulos rojos marcados con tecnesio 99, nos va a permitir realizar ventriculografías radioisotópicas o evaluar posibilidades de sangrado intestinal o, menos frecuentemente, utilizarlo para evaluar lesiones hepáticas y, por ejemplo, en el caso de los hemangiomas va a ocurrir una gran concentración de glóbulos rojos marcados en la lesión hepática que estamos evaluando. Otro ejemplo también utilizado en la práctica diaria es el macroagregado de albúmina, marcado con tecnesio 99 también, que conforma el radiofármaco que se utiliza, por ejemplo, para la centellografía pulmonar, perfusión, ventilación. En este caso el macroagregado de albúmina marcado va a revelarnos información sobre la perfusión del tejido pulmonar. Y así sucesivamente con otros radiofármacos. Y también es importante en el contexto de la medicina nuclear tener presente la definición de imagen molecular. Las imágenes moleculares se definen como la caracterización y medición in vivo de procesos biológicos a nivel celular y molecular. Uno de los primeros artículos que se publican utilizando este nombre, imagen molecular, que representa una gran área de las imágenes médicas, se publicó en el año 2001 en el Radiology, que es una publicación, una de las más importantes dentro del mundo de la radiología norteamericana, en donde
se expresó el concepto de imagen molecular. Es decir, que este concepto es relativamente nuevo en la evolución médica. Las imágenes moleculares intentan demostrar las anomalías moleculares que causan las distintas enfermedades, en lugar de visualizar efectos o consecuencias, tal vez morfológicas, de estas alteraciones moleculares. Es posible esquematizar muy sencillamente los pasos que conforman los procesos de las imágenes diagnósticas dentro de la medicina nuclear. En primer término, vamos a necesitar un radiofármaco. Ese radiofármaco va a contener una molécula que nos permita estudiar el sistema o proceso patológico de interés. Ese radiofármaco va a ser administrado al paciente por distintas vías. Puede ser administrado por vía endovenosa, por vía oral o por vía inhalatoria, de acuerdo al proceso o enfermedad que queramos evaluar. Luego de un tiempo variable en el que el radiotrazador o radiofármaco ya llegó al tejido u órgano en estudio, el paciente va a ubicarse en la cámara gamma, que es el equipo de medicina nuclear del que hablamos, que contiene los detectores y que nos va a permitir detectar la cantidad y distribución de ese radiofármaco en los distintos tejidos u órganos, y luego, a partir de un proceso de transformación digital, esa información se va a transformar en una imagen. Podemos enumerar algunas ventajas y algunas limitaciones de los estudios de medicina nuclear a grandes rasgos. Una de las ventajas más importantes de los estudios de medicina nuclear va a ser la obtención de información funcional de los distintos órganos, tejidos y sistemas. Va a permitir cuantificar procesos fisiológicos, por ejemplo, perfusión cerebral, excreción renal, perfusión cardíaca, etc. Son estudios que son mínimamente invasivos. No requieren intervenciones grandes, simplemente la administración, por ejemplo, endovenosa, inhalatoria u oral, que hacen que el proceso sea muy sencillo. Son muy seguros, existen muy pocos efectos adversos relacionados a la administración de radiofármacos, me refiero a efectos adversos agudos, y suelen ser estudios con alta sensibilidad para detectar alteraciones en los sistemas que estamos estudiando. Sin embargo, la información anatómica es pobre, es decir, no hay una clara información morfológica de los órganos o tejidos que estamos evaluando. Suelen ser poco específicos. Como dijimos, la ventaja es que son muy sensibles, detectan fácil y rápidamente alteraciones, pero a veces con baja especificidad. Por ejemplo, un hotspot o un área hipercaptante en un centellograma óseo puede corresponder tanto a una metástasis como a una fractura. Lo va a detectar fácilmente, pero con baja especificidad en algunos casos. Obviamente expone al paciente a la radiación, a pesar de que en general las tasas de radiación que reciben los pacientes con estudios de medicina nuclear suelen ser bajas. Otra de las limitaciones es el equipamiento. No en todos los centros de salud, menos en el interior o en zonas con poco acceso a la tecnología, hacen que obtener el equipamiento, una cámara gamma, un aparato de PET-CT, etcétera, sea a veces difícil y limitado, y eso hace que la disponibilidad no sea muy alta, sobre todo en algunos sectores con menos acceso a la tecnología. Algunas características de la adquisición de imágenes de estudios de medicina nuclear pueden ser imágenes planares versus tridimensionales. En el caso de la figura número 1, vemos un centellograma óseo, es una imagen planar en donde se ven dos vistas de la adquisición, una vista izquierda anterior y una vista derecha posterior. La misma información puede adquirirse en forma tridimensional como vemos en la figura 2. También es una centellografía utilizando tecnesio MDP, que es lo que utilizamos para el centellograma óseo planar común, pero en este caso la adquisición fue tridimensional utilizando un SPECT. Podemos ver la fila superior muestra cortes axiales de la columna vertebral, la fila media muestra cortes sagitales de la columna vertebral y la fila inferior muestra cortes coronales de la columna vertebral, y en todos esos cortes podemos ver un área hipercaptante o un foco negro que representa
una espondilolisis. Como ejemplo, y para hacer una analogía, coloqué allí debajo métodos de radiología que también pueden ser adquiridos de manera planar o tridimensional. En el caso de la figura 3, una radiografía de tórax frente, esa es una imagen utilizando rayos X en este caso, pero es una imagen planar. Y análogamente al SPECT, como vimos en medicina nuclear, tenemos la tomografía computada, que representa la figura 4, en donde las imágenes se adquieren de modo tridimensional y podemos ver distintos cortes de la anatomía a estudiar. Otro aspecto de la adquisición de imágenes en medicina nuclear son los estudios estáticos o dinámicos. Las imágenes estáticas representan la visualización de la distribución del radiotrazador en un momento determinado. Por ejemplo, la figura 5, en donde vemos una centellografía renal estática. Podemos ver las dos siluetas renales, subcortezas y la acumulación del radiofármaco en las mismas. En el caso de la figura inferior, número 6, vemos una centellografía renal dinámica, y esto es, se van adquiriendo imágenes a lo largo del tiempo y se va evaluando la uroexcreción a lo largo del tiempo. Esto representa una imagen dinámica. Vamos ahora a ver algunos ejemplos de los estudios más utilizados en medicina nuclear. El centellograma óseo es uno de los estudios de realización más frecuente en el servicio de medicina nuclear. Su indicación es fundamentalmente la evaluación de secundarismo óseo en el caso de pacientes oncológicos, pero también tiene indicaciones en distintas enfermedades no oncológicas, como por ejemplo infecciones óseas, enfermedad vascular, por ejemplo evaluación de necrosis avascular de cadera, distintas enfermedades metabólicas que afectan el hueso, como enfermedad de Paget, osteodistrofia renal, y en un lugar mucho menos frecuente, la evaluación de traumatismos, porque probablemente uno recurra a la radiología simple para evaluar una sospecha de fractura, por ejemplo, en una primera instancia. Sin embargo, el centellograma óseo va a detectar traumatismos y otras afecciones de los huesos. Para obtener la imagen vamos a administrar un radiotrazador al paciente por vía endovenosa, que es el MDP marcado con tecnesio, del cual ya veníamos hablando. Se va a necesitar un periodo de uptake, que es de aproximadamente 2 horas, y luego el paciente ya puede posicionarse en el equipo para la adquisición de las imágenes. Vemos allí un ejemplo a la izquierda de la imagen de un centellograma óseo normal, sin patología, en donde vemos la distribución del radiofármaco en el sistema esquelético. Hacia la izquierda tenemos la vista anterior. Fíjense que las estructuras anteriores son más visibles en esta vista, por ejemplo el esternón o las crestas ilíacas anteriores. Y hacia la derecha tenemos la imagen o vista posterior. Fíjense que podemos ver más claramente la punta de las escápulas, la columna vertebral y las articulaciones sacroilíacas. Aquí vemos un ejemplo de centellograma óseo patológico. Vemos marcado con flechas rojas algunas de múltiples lesiones hipercaptantes que se ven como hotspots, lesiones de color negro, que afectan a la calota, la columna vertebral, escápulas, arcos costales, pelvis ósea, fémures y tercio proximal de los húmeros. Esta es una imagen típica de secundarismo óseo. Múltiples lesiones hipercaptantes en el esqueleto axial y apendicular proximal. Otro de los estudios de realización muy frecuente en el servicio de medicina nuclear es el centellograma tiroideo. El objetivo de este examen es evaluar la funcionalidad de la glándula tiroides. Para ello, habitualmente utilizamos como radiotrazador el tecnesio 99 metaestable libre, que va a comportarse de la misma manera que se comporta una molécula de yodo, es decir, es un análogo al yodo. Se administra por vía endovenosa y se concentra en el tejido tiroideo. Pasados aproximadamente 30 minutos de la administración del radiofármaco, vamos a poder tomar la imagen del cuello y evaluar si esa glándula presenta un funcionamiento normal o si está hiperfuncionante o hipofuncionante. También es muy útil para la evaluación de nódulos tiroideos y de esa manera vamos a poder evaluar si el nódulo presenta un aumento en su función tiroidea, como por ejemplo un adenoma tóxico, o si es un nódulo frío o con poca capacidad de concentración del yodo. También tenemos otros radiofármacos que utilizamos
para la evaluación de la glándula tiroides, como el iodo 123 o el iodo 131, este último también utilizado para tratamiento, por ejemplo en el caso de pacientes con hipertiroidismo o cáncer de tiroides. Algunos ejemplos de centellograma tiroideo. En la figura 1 vemos la imagen del cuello de un paciente pediátrico. Si se fijan, en la región cervical inferior, en donde debería estar la glándula tiroides, no existe ninguna acumulación del radiofármaco de ningún tipo, es decir, no hay tejido tiroideo funcionante. Sin embargo, se puede ver un foco hipercaptante o negro en la región inferior de la cavidad bucal, y esto corresponde a un paciente con tiroides lingual o ectópica. En el caso del ejemplo número 2, vemos la distribución del radiofármaco que hace ver la forma de la glándula tiroides, y vemos en la región inferior derecha o en proyección del polo tiroideo inferior derecho un área focal hipercaptante o hotspot que corresponde a un nódulo tiroideo caliente o hiperfuncionante. En el ejemplo número 3 vemos la imagen de una glándula tiroides aumentada de tamaño, gordita por así decirlo, con captación heterogénea del radiofármaco y múltiples focos hipercaptantes o múltiples hotspots que corresponden a una tiroides multinodular hiperfuncionante, es decir, la gran mayoría de los nódulos son hiperfuncionantes. Otros de los estudios que con mayor frecuencia se realizan en el servicio de medicina nuclear son los estudios cardiológicos. El corazón se puede estudiar de dos maneras. Podemos hacer una evaluación del músculo miocárdico. Para ello realizamos imágenes de perfusión miocárdica con MIBI tecnesio 99 o el denominado SPECT cardíaco. Y por otro lado podemos hacer una evaluación de las cavidades ventriculares. Para ello se marcan glóbulos rojos con tecnesio 99 y se hace una evaluación dinámica del llenado y vaciado ventricular, es decir, la sangre que ingresa y egresa de las cavidades ventriculares, al estar marcadas con tecnesio 99, nos van a permitir hacer una evaluación de sus volúmenes. Esto se denomina ventriculografía isotópica o MUGA por sus siglas en inglés. Desde ya que lo más frecuente es la evaluación del músculo miocárdico con SPECT cardíaco utilizando SESTA-MIBI marcado con tecnesio 99. Y es la imagen superior derecha la que refleja ese examen. Allí se puede ver el músculo de la cavidad ventricular izquierda que concentra el radiofármaco. Las zonas de mayor concentración se ven en colores naranjas o cálidos y las zonas de menor concentración se ven en colores azules o fríos. En la columna de la izquierda tenemos los tres ejes o planos del músculo miocárdico, siendo estos coronal, sagital y transversal, tanto en situación de estrés como en reposo, y en el sector derecho de la imagen se ven dos círculos que reflejan lo que se denomina el mapa polar cardíaco, que es el ventrículo o el músculo cardíaco del ventrículo izquierdo desplegado como si fuera un paraguas, de tal manera que el centro de la imagen es el ápex cardíaco y el resto del paraguas representa a las caras anterior, posterior y laterales. Este mapa polar cardíaco se hace para facilitar la evaluación visual del músculo miocárdico. En el caso de la imagen inferior derecha, vemos representado un estudio de ventriculografía isotópica. La fila superior corresponde a las imágenes de diástole y la fila inferior corresponde a las imágenes de sístole. El volumen sanguíneo está representado en azul y si se fijan en las imágenes de fin de sístole, ese volumen se achica, expresando la contracción del músculo cardíaco, y la imagen tipo red que queda en verde representa a la posición del miocardio al inicio de la sístole, digamos, o al fin de la diástole, en su mayor distensión, de tal manera que uno, digamos el programa,
puede hacer evaluación de volúmenes de fin de diástole y de fin de sístole y calcular fracción de eyección y otros parámetros de la funcionalidad cardíaca. Para la evaluación de la perfusión miocárdica se administra tecnesio-MIBI o MIBI marcado con tecnesio 99, administrado por vía endovenosa. La acumulación del radiofármaco en el miocardio va a depender obviamente del flujo sanguíneo y del metabolismo celular, de tal manera que este examen refleja la perfusión, pero también la viabilidad del músculo cardíaco. Si el paciente ha sufrido una isquemia cardíaca, en la zona del miocardio isquémica no se va a acumular radiotrazador. Y el examen de perfusión miocárdica puede realizarse en condiciones de reposo o bajo distintas condiciones de estrés. La más habitual es la actividad física, pero también se pueden recurrir a fármacos o a distintas condiciones físicas como el frío. El estudio de perfusión miocárdica se utiliza fundamentalmente para la evaluación de pacientes con enfermedad coronaria y permite evaluar zonas con disminución de la perfusión sanguínea e incluso zonas con isquemia irreversible o necrosis. Todos estos datos van a servir para, por ejemplo, evaluar si un paciente es candidato a cirugía de reperfusión coronaria, por ejemplo, la colocación de un stent cardíaco o de un bypass. Para esto es muy importante hacer el estudio en reposo y en estrés y evaluar el territorio de compromiso de la perfusión cardíaca, así como también la viabilidad. Si hay una zona del miocardio que sufrió isquemia irreversible y necrosis, esa zona no va a concentrar el radiofármaco ni en estrés ni en el reposo. En cambio, si existe una zona de isquemia reversible, tal vez esa zona se vea hipoperfundida en el estrés, pero recupere su perfusión en el reposo. Esa sería la situación ideal de un paciente candidato a cirugía de revascularización coronaria. En el ejemplo que tenemos en esta diapositiva, vemos a la izquierda los distintos cortes de la imagen miocárdica en sus tres planos, axial, sagital y transversal, y a la derecha las dos imágenes del mapa polar, tanto en estrés como en reposo. Se observan con detenimiento en la zona de perfusión correspondiente a la coronaria descendente anterior, que se sitúa en el sector superior de la imagen. Se observa menor concentración del radiofármaco, que revierte parcialmente o aumenta en la imagen de reposo inferior, en donde se ve más amarilla, es decir, concentra más radiotrazador. Lo mismo pasa con el ápex cardíaco. Esto significa que las zonas hipoperfundidas en el estrés aumentan su perfusión en el reposo y esto habla de tejido miocárdico viable. Este paciente podría ser un candidato a cirugía de reperfusión coronaria. Otro de los estudios que se realizan en el Servicio de Medicina Nuclear es el centellograma ventilación-perfusión, que es muy útil para evaluar a pacientes con sospecha de tromboembolismo de pulmón. En este caso se realizan dos procedimientos con radiofármacos. Uno para evaluar la ventilación pulmonar, es decir, que al radiotrazador lo tenemos que administrar por vía inhalatoria. Se utilizan aerosoles o pseudogas marcado con tecnesio 99 y se obtienen imágenes inmediatas luego de la inhalación del radiotrazador. Ellas las podemos ver en la fila superior del ejemplo que se muestra a la izquierda. Al ver estas imágenes se observa una distribución más o menos homogénea del radiofármaco con zonas de mayor concentración del gas marcado en las bases, y esto refleja la mecánica ventilatora habitual. Las bases expanden e ingresan mayor aire que los ápices pulmonares, de tal manera que esta es una imagen habitual y refleja la respiración o ventilación normal. Para evaluar la perfusión pulmonar tendremos que usar un radiofármaco que se administre por vía endovenosa y que nos muestre la perfusión sanguínea de los pulmones. Para ello, el más utilizado es el macroagregado de albúmina marcado con tecnesio 99, que va por vía sanguínea. Las imágenes de perfusión están mostradas en la fila inferior de la figura izquierda, en todas sus vistas, anterior, posterior y oblicuas, y puede verse cómo la distribución es totalmente heterogénea, con zonas hipercaptantes o con gran acumulación del radiofármaco y otras hipocaptantes,
Incluso hay algunas zonas en forma de cuña en la periferia del pulmón derecho que muestran o que se muestran sin captación o acumulación del radiofármaco. Es decir, reflejan zonas hipoperfundidas o directamente sin perfusión sanguínea en los campos pulmonares. Si hacemos una comparación de las imágenes de perfusión inferiores con las imágenes de ventilación superiores, vemos que aquellas zonas que están hipoperfundidas o nada perfundidas en el centellograma inferior, en las imágenes inferiores, se corresponden con zonas bien ventiladas en la evaluación de la ventilación superior. Es decir, este mismatch entre perfusión y ventilación justamente refleja el efecto de tromboembolismo en los pulmones, en donde el trombo impide la perfusión distal, sin embargo el aire sigue entrando por la vía respiratoria. Cabe aclarar que actualmente con las técnicas de tomografía computada con contraste endovenoso es muy sencillo o mucho más fácil evaluar los trombos en las arterias pulmonares y los efectos en el parénquima pulmonar. La tomografía computada de pulmones con protocolo para TEP muestra muy eficientemente y rápidamente los trombos y sus efectos en los pulmones, y muchas veces en la urgencia se suele recurrir a la tomografía computada cada vez más antes que a estudios de medicina nuclear. Sin embargo, los dos son muy útiles en la práctica médica. Y por último, vemos otro ejemplo en el caso de la centellografía renal estática. El radiotrazador más frecuentemente utilizado es el DMCA o ácido dimercaptosuccínico, que se administra por vía endovenosa. Este radiofármaco está marcado con tecnesio 99 y sirve para evaluar al parénquima renal, como ya dijimos, evaluación de cicatrices, infartos o zonas avasculares, tumores, alteraciones congénitas en niños, pielonefritis, etc. Aquí algunos ejemplos. En el caso del ejemplo número 1, vemos un centellograma renal estático con sus vistas posterior, anterior y oblicuas, en donde se ve claramente la fusión de los polos inferiores renales hacia el sector anterior y representa un riñón en herradura. Del lado derecho, como figura número 2, vemos la imagen de dos siluetas renales, la izquierda de mucho mayor volumen que la derecha y de mucha más concentración que el radiofármaco, y esto representa una hipotrofia renal derecha. También en medicina nuclear se realizan muy frecuentemente procedimientos vinculados a enfermedad oncológica y que van a servir mucho para planear cirugías oncológicas. Este es el caso del ganglio centinela. El procedimiento para detectar y evaluar la situación y localización del ganglio centinela es muy sencillo. Se utiliza un coloide marcado con tecnesio 99. El radiofármaco se va a administrar alrededor de la zona tumoral o en el tejido celular subcutáneo del sector a donde se sitúa el tumor primario, y va a permitir evaluar el drenaje linfático y la acumulación del radiofármaco en la primera estación linfática. A esta primera estación linfática se denomina ganglio centinela y es muy importante para planear la cirugía con criterio oncológico, de tal manera que cuando se proceda a realizar la tumorectomía, también se proceda a realizar la exéresis del ganglio centinela y de esa manera poder evaluar compromiso ganglionar regional. El estudio del ganglio centinela solo nos va a indicar a dónde se sitúa el ganglio centinela o primera estación de drenaje de la zona donde se ubica el tumor. No es un estudio diagnóstico en sí mismo. No nos va a decir si el ganglio centinela está comprometido o no, simplemente nos va a ayudar a localizarlo para que luego el cirujano pueda extraerlo y luego el patólogo analizarlo. Esto a veces se administra junto a azul de metileno, que le va a permitir mucho más fácilmente al cirujano en el momento de la cirugía detectar visualmente la tinción con azul de metileno del ganglio centinela. Esto se utiliza muy frecuentemente y rutinariamente para tumores como por ejemplo mama, melanoma, tumores de lengua, tumores de vulva o pene, etc. En el ejemplo inferior derecho vemos una lesión tumoral en la mama derecha
en donde se administró el radiofármaco y vemos el recorrido que realiza el radiotrazador lineal hasta llegar a su estación ganglionar axilar homolateral. Esta es la forma en la que vemos la imagen luego de la administración del radiotrazador y podemos definir la ubicación del ganglio centinela. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco del examen PET-TC, que es un estudio híbrido de los que hablábamos al principio. Combina dos métodos en el mismo examen. Por un lado tenemos a la tomografía computada, que nos va a brindar información morfológica o anatómica, y por el otro al PET, que es un estudio de medicina nuclear y que nos va a brindar información funcional o metabólica de los tejidos. PET por sus siglas en inglés, Positron Emission Tomography. En los equipos híbridos que contienen a las dos metodologías, van a coexistir los detectores de la tomografía computada y del PET dentro del mismo gantry o equipo, como muestra el esquema inferior. Estos detectores están dispuestos en un aro y tienen un orificio central por donde discurre la camilla, encima de él el paciente. Para la imagen de tomografía computada se van a utilizar rayos X y para la imagen del PET vamos a necesitar administrar un radiofármaco al paciente, como en los estudios de medicina nuclear que venimos comentando. De acuerdo a la patología o situación particular que queramos estudiar, vamos a utilizar distintos radiofármacos para obtener la imagen del PET. Por ejemplo, si quiero evaluar el sistema esquelético, tendré que utilizar el radiofármaco fluoruro de sodio marcado con flúor 18 que se va a depositar en el hueso. Si quisiera evaluar la funcionalidad de los ganglios basales en un paciente con sospecha de Parkinson, por ejemplo, voy a tener que utilizar flúor dopa, es decir, dopa marcada con un isótopo flúor 18. Si quisiera evaluar el metabolismo glucídico de los tejidos, voy a utilizar FDG o flúor desoxiglucosa, que es una molécula análoga a la glucosa marcada con un isótopo de flúor 18 y así sucesivamente. Es decir, que hay que tener bien claro qué es lo que quiero estudiar para poder elegir el radiofármaco que me va a permitir examinar o estudiar esa situación patológica particular. Desde ya, el radiofármaco más utilizado en la práctica médica es la FDG, muy útil para evaluar pacientes, por ejemplo, oncológicos, ya que los tumores presentan tasas metabólicas mucho más altas que los tejidos comunes y van a acumular mucha más glucosa marcada o FDG que los tejidos habituales o fisiológicos. En el caso del estudio PET-TC, al paciente se le administra el radiofármaco por vía endovenosa. Deberá esperarse aproximadamente 1 hora. Esto varía de acuerdo al radiofármaco utilizado, pero vamos a referirnos al PET con FDG, que es el más comúnmente utilizado. Entonces se administra el radiofármaco, se espera 1 hora, que es el uptake period, es decir, el tiempo que debe transcurrir para que el radiofármaco se distribuya y se acumule en los distintos tejidos. Y luego de esa hora de espera va a pasar al equipo, en donde primero se va a adquirir la tomografía computada, que nos va a aportar el mapa anatómico o morfológico, y luego se va a adquirir la imagen del PET. Es decir, que las dos imágenes se adquieren separada y secuencialmente. Una vez que tenemos el mapa metabólico del PET con FDG, ahí lo pueden ver en la figura, marcado con rojo, y tenemos la TC, vamos a proceder a fusionar ambas imágenes, de tal manera que vamos a obtener la imagen de fusión PET-TC que se señala a la derecha en azul y que combina ambas imágenes. Es decir, que allí en esa imagen a color vamos a tener la tomografía que nos va a dar la anatomía y la imagen del metabolismo que nos va a dar el PET. El mapa en color no es otra cosa que la imagen del PET o de la distribución de la glucosa transformado en una escala de colores para que podamos detectarla una vez que la fusionamos con tomografía. Si nosotros intentáramos fusionar la imagen blanca y negra del PET con la imagen de los grises, de la escala de grises de la tomografía computada, sería muy difícil evaluar zonas hiper o hipocaptantes o metabólicas. Entonces, al pasar el mapa metabólico o el mapa
del radiofármaco PET a un color, nos es mucho más fácil identificar las distintas zonas en la fusión. Es decir, que el PET nos va a permitir detectar focos calientes o hipercaptantes y la tomografía nos va a servir de mapa para localización y nos va a brindar información en cuanto a la morfología de las lesiones. La FDG o flúor desoxiglucosa es el radiofármaco más utilizado en PET. Tiene una vida media de 110 minutos y se produce en ciclotrones. Una vez administrada por vía endovenosa, se excreta por el sistema urinario. Vale aclarar que la pequeña dosis administrada de FDG no influye en la glucemia, es decir, que, por ejemplo, pacientes diabéticos o con alguna otra alteración del sistema glucídico no van a verse afectados por la administración de este radiofármaco y no van a constituir un grupo de riesgo. Es decir, el PET con FDG se puede realizar perfectamente en pacientes diabéticos sin temor a que aumente la glucemia u otros efectos adversos. La FDG es un análogo de la molécula de glucosa, de tal manera que va a seguir la misma ruta metabólica que los azúcares en el cuerpo. Se va a distribuir en todos los tejidos viables y va a ingresar a las células a través de receptores GLUT. Una vez en el citoplasma, como la FDG es un análogo de la glucosa, pero no es exactamente igual que la molécula de glucosa, su ruta metabólica va a quedar estopeada o frenada, no va a poder fosforilarse y va a quedar atrapada en el citoplasma en forma de FDG 6-fosfato. Y es en ese momento en donde nosotros podemos escanear o detectar la distribución de FDG en los tejidos del paciente y ver en qué zonas se acumuló más la FDG, es decir, en zonas en donde hay mayor metabolismo y en qué zonas menos. Si vemos el ejemplo de la derecha, vemos la imagen volumétrica del PET, en donde se ve la distribución de la glucosa, siendo las zonas oscuras o negras con mayor concentración de FDG y las zonas más claras o blancas con menor concentración de FDG. Por ejemplo, se ven señalados con flechas rojas el tejido encefálico cerebral, gran consumidor de FDG, muy metabólico, el músculo cardíaco miocárdico, también un tejido muy metabólico que concentra mucho la FDG, y se puede observar la uroexcreción con acumulación fisiológica en la vejiga, eso está señalado con una flecha azul. Es decir, los tejidos más metabólicos, como el cerebro, el corazón, van a consumir mucha FDG, los tejidos menos metabólicos, como el tejido graso subcutáneo, van a consumir muy poquita FDG y se van a ver blancos o pálidos. La gran mayoría de los tumores son células con un gran metabolismo, muchísimo más alto que los tejidos normales, y eso va a permitir, al concentrar mucha FDG, detectarlos fácilmente en el examen PET. La gran utilidad del método PET va a radicar en la posibilidad de detectar tejidos o lesiones con mayor metabolismo que los tejidos normales. Este es el caso de la mayoría de los tumores metabólicamente activos con alta tasa glucídica y de situaciones vinculadas a infecciones y procesos inflamatorios. Pero no solo esto, sino que también con el método PET con FDG vamos a poder evaluar distintas enfermedades neurológicas, como por ejemplo epilepsias refractarias o síndromes demenciales, y también tiene aplicaciones en cardiología, fundamentalmente para evaluar la viabilidad del músculo cardíaco. A modo de ejemplo, vamos a tomar una patología oncológica, en este caso cáncer de recto. Este es un paciente de 54 años, masculino, con un cáncer de recto operado hace un año, que recibió quimioterapia adyuvante, es decir, luego de la cirugía. En la evolución consulta por un aumento de CEA o antígeno carcino embrionario, que funciona como un marcador tumoral, y la tomografía computada que se le solicitó a continuación no arrojó ningún hallazgo que haga sospechar recidiva o secundarismo. Para avanzar en el diagnóstico, se solicita un PET-TC con FDG. Hacia la izquierda tenemos la imagen volumétrica del PET de frente y de perfil, y allí se puede ver, además de la uroexcreción y la acumulación del radiofármaco en la vejiga como vimos antes y en el tejido encefálico, una lesión focal hipermetabólica en proyección del lóbulo hepático derecho, que está marcada con una flecha roja.
Esa lesión hipercaptante corresponde a una lesión secundaria en el hígado que no tiene una buena o clara traducción morfológica en la tomografía computada, aunque esta tomografía computada es sin contraste endovenoso. Pero muchas veces ocurre que las alteraciones metabólicas anteceden a las alteraciones morfológicas y el PET puede detectar lesiones metabólicamente activas o metástasis, como en este caso, que a veces la tomografía computada no muestra de manera clara. En este caso, el PET logró reestadificar correctamente al paciente y detectar una metástasis hepática no detectada por otros métodos. El PET-TC también es muy útil como herramienta para controlar y evaluar el tratamiento en distintos tipos de tumores y enfermedades. En este caso, algunos ejemplos en pacientes con linfoma. En la fila superior se muestran imágenes pretratamiento y en la fila inferior imágenes luego de 3 ciclos de quimioterapia. En el caso número 1 podemos ver cómo existen múltiples lesiones hipermetabólicas o hipercaptantes, algunas de ellas señaladas con flechas rojas que representan adenopatías hipermetabólicas en diversos grupos ganglionares, supra e infradiafragmáticos. También podemos ver cómo existe compromiso del vaso, que muestra aumento del metabolismo mayor que el hígado, que se usa como referencia, y el vaso está señalado con una flecha violeta o azul. En la imagen post-tratamiento vemos cómo todas las adenopatías han involucionado y la captación o el metabolismo esplénico ha disminuido. Esto constituye una respuesta completa, respuesta completa luego del tratamiento. En el caso número 2 vemos a un paciente con un extenso compromiso mediastinal, con múltiples adenopatías supra e infradiafragmáticas hipermetabólicas y también con focos óseos y en la pleura derecha. Luego de 3 ciclos del tratamiento, vemos como la gran mayoría de las lesiones han involucionado y algunas otras han disminuido de tamaño y captación, persistiendo algunos focos hipercaptantes en proyección del hemitórax derecho, señalados con flechas rojas, que corresponden a lesiones todavía activas en la pleura derecha. Esto constituye una respuesta favorable parcial al tratamiento. En el caso número 3, vemos un paciente con una adenopatía mediastinal hipermetabólica señalada con flecha roja y luego de 3 ciclos de quimioterapia vemos como aquella adenopatía aumentó su tamaño y metabolismo y no solo eso, sino que se agregó una nueva adenopatía marcada con flecha azul en la imagen inferior que representa progresión de enfermedad intratratamiento. Este paciente es de mal pronóstico. Es decir, que el PET nos permite detectar cuáles son los pacientes que responden bien al tratamiento y que se benefician del tratamiento instaurado y cuáles son aquellos pacientes que son no respondedores y no se están beneficiando del tratamiento. Esto va a permitir hacer un giro en la conducta terapéutica en pos del beneficio al paciente. ¿Quiénes no podrán realizarse un examen PET-TC? La única contraindicación absoluta es el embarazo. De ninguna manera vamos a exponer a una paciente embarazada a ningún tipo de radiación. ¿Qué pasa con el amamantamiento? Las mujeres que están en periodo de lactancia podrán realizarse un examen PET-TC con algunas indicaciones y recomendaciones. Considerando o asumiendo que una mínima parte de radioactividad podría llegar a excretarse por la leche materna, vamos a sugerir a las mujeres en periodo de lactancia que suspendan la lactancia por 12 horas luego de la administración del radiofármaco, es decir, luego de la realización del examen PET, y que durante esas 12 horas descarten la leche que producen. Para eso les recomendamos que el día previo puedan extraer leche y guardarla para poder suplir la lactancia durante esas 12 horas posteriores. Algunas consideraciones vinculadas a la radioprotección. Una vez que el radiofármaco se administra al paciente, el paciente pasa a ser la fuente emisora de radiactividad. Es decir, que todos los trabajadores o las personas que se encuentren cerca del paciente van a estar expuestos a recibir radiación proveniente de él mismo. Para ello se requiere optimizar todas las medidas de radioprotección. En los servicios de PET-TC, por ejemplo, tenemos distintas habitaciones individuales, obviamente todas plomadas, en donde el paciente va a permanecer durante el transcurso de todos los pasos del estudio.
Siempre recordar que a mayor distancia, menor exposición a la radiación. Todos los procedimientos que involucran radiofármacos van a estar exponiendo no solo al paciente, sino a un montón de personas del equipo de salud a la radiación. Es por eso que es muy importante familiarizarnos con la protección radiológica. El objetivo fundamental de la protección radiológica es proteger a las personas y al medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Y para ello vamos a hacer uso de las medidas básicas de protección radiológica. La dosis de radiación que una persona recibe va a depender de 3 factores. Del tiempo, es decir, a cuanto más tiempo yo estoy cerca de una fuente, más radiación voy a recibir, y a la inversa, cuanto menos tiempo esté cerca de la fuente, menos radiación recibiré. La distancia. A mayor distancia de una fuente, menor será la dosis que recibo. Cuanto más yo me acerco a la fuente, mayor es la dosis que recibo. Y luego el blindaje. Es decir, si yo interpongo un material que frene la radiación entre la fuente y la persona, va a haber una menor dosis recibida por la persona que se exponga a la fuente. Es decir, que vamos a utilizar estas 3 medidas de protección radiológica. Tiempo, estar el menor tiempo posible cerca de la fuente. Distancia, estar lo más lejos que uno pueda de la fuente. Y blindaje, utilizar el blindaje adecuado para interponer entre la fuente y mi persona y de esa manera protegerme. Vinculado a la radioprotección, vamos a tener que tener claro los criterios básicos de la seguridad radiológica. En primer lugar, justificación de la práctica. Solo se debe autorizar una práctica médica que exponga al paciente a radiofármacos si se demuestra que la misma origina un beneficio neto positivo para la sociedad y para el paciente, teniendo en cuenta entre los aspectos negativos la dosis colectiva que tal práctica puede originar. En el caso de la exposición médica, la justificación de la práctica debe ser efectuada por el médico responsable de su prescripción. Limitación de dosis. Durante la operación normal de una instalación o práctica, ningún individuo debe ser expuesto a dosis de radiación superiores a los límites establecidos por las autoridades regulatorias nucleares. Estos límites de dosis se aplican a los trabajadores y a los miembros del público, pero no así al paciente. Es decir, el paciente no tiene límite de dosis. Esto no significa que se lo pueda exponer a dosis altísimas sin ningún beneficio médico. Esto significa que siempre y cuando el resultado del estudio le otorgue un beneficio superior a no tener la información que ese estudio brinda, se podrá realizar la práctica. Y por último, la optimización de la protección. Esto implica que los sistemas de protección radiológica deben estar optimizados de tal manera que las dosis sean tan bajas como sea razonablemente alcanzable. Esto es el criterio o principio de ALARA, que es una sigla que representa as low as reasonably achievable. Es decir, para realizar un estudio diagnóstico vamos a tener que utilizar la menor dosis que nos brinde el objetivo o el resultado diagnóstico que estamos buscando. En las instalaciones de medicina nuclear, los sistemas de protección deberán estar optimizados para que la dosis efectiva de radiación que reciba cada trabajador no supere los 6 milisievert en un año, por ejemplo. A esto se denomina restricción de dosis. Y aquí finalizamos la introducción al mundo de la medicina nuclear, en donde expusimos conceptos básicos, hablamos de los estudios más frecuentemente utilizados en los servicios de medicina nuclear y enumeramos los criterios básicos de la seguridad radiológica, tan importante cuando trabajamos con radiación. Muchas gracias por su atención. Los dejo con una cita de la gran Marie Curie. Hasta la próxima.